Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo. Mi nombre es Cristian Rodríguez. Soy magíster en gestión de personas y filosofía en la ciencia. Y hoy día tenemos un capítulo muy interesante para hablar un poco de filosofía organizacional desde una visión sistémica. Agradecemos también la participación de la gente que nos está mirando hoy día en tvemos.tv, y también, obviamente, mirarnos en redes sociales. Los invitamos a participar y a dar los like en la página y, obviamente, en tvemos.tv. Bueno, básicamente hoy día hablar desde la invitada. La invitada es una invitada internacional, ella está en México en este momento, así que va a ser una conexión inédita en el programa, es la primera participación internacional que tenemos. Es una amiga, es una consultora internacional en desarrollo organizacional y claramente vino a participar de este programa para hablarnos de un tema que es súper interesante, que lamentablemente en Chile todavía está incipientemente avanzando, pero en México ya lleva un tiempo bastante largo. Así que creo que nos va a dejar mucho que aprender, mucho que quizás reflexionar sobre este tema. Así que, sin más preámbulo, a mí me gustaría darle la bienvenida a Arlet, para que participen de esta conversación súper agradable. Saludos, Arlet, gracias por estar con nosotros desde México. Bueno, eres nuestra primera invitada al programa y bueno, nuevamente agradecerte por tu participación. Sé que tus tiempos son súper acotados y gracias por darnos también el espacio en la agenda, más allá de que, bueno, participamos también de una experiencia también académica juntos. ¿Ah? Así que darte nuevamente las gracias y bueno, darte la bienvenida también a los programas acá que estamos haciendo en Chile y eres nuestra primera invitada internacional, así que vas a ser la primera que abre las puertas. No sé, pues, ¿quién es Arlet Archundia? ¿Qué hace? ¿Por qué está acá en el programa Tiempo Perfecto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, yo siempre me presento como más loca que una cabra. Soy una persona que se dedica a la consultoría, también a los procesos reflexivos, tanto individuales, profesionales, con organizaciones, tanto públicas como privadas. Me encanta poder llevar iniciativas diferentes, juegos, dinámicas para poder profundizar de una manera totalmente diferente y de una manera donde la conversación fluya rico y en lugar de que sea un diálogo, sea una conversación desde los sentires, ¿no? Pues esta es Arlet Archundia, igual como tú dices, juntos en un posgrado en filosofía y pues bueno, con algunos otros estudios que te están muy encaminados a la parte organizacional y de procesos reflexivos. Claro, yo te presentaba que habías tenido una participación bien importante y bueno, te has desarrollado mucho en el área de las empresas, bueno, también en la academia. Tu currículum es bastante largo, así que sería bastante difícil poder decirle a la audiencia todo lo que has hecho, pero creo que eres una persona bastante profesional en lo que haces, tienes mucha experiencia y quizás podríamos aprender todo lo que te ha tocado hacer un poco en las empresas y los desafíos que tiene México, por ejemplo. ¿Qué cosas ves tú, qué elementos, y te ha tocado vivir como consultora, podrían ser importantes, por ejemplo, con todo este desarrollo que yo creo que va apuntando a la transformación, más allá que estamos viviendo un proceso de pandemia, las empresas tienen que hacer un cambio importante. ¿Cómo has visto tú esos desafíos en las empresas allá en México? Cuéntame. Fíjate que me ha ayudado todo a hacer una transformación obligada. De una u otra manera, había algunas empresas que no deseaban hacer un cambio, por ejemplo, tipo home office y demás, y ahora se tiene que hacer. Lo que sí creo es que hay desafíos muy fuertes, tanto al interior de las empresas como al exterior de las empresas y viceversa. Hay cambios que se están dando en el exterior que tienen que influir dentro de las empresas y pues cambios dentro de las empresas que de una u otra manera tienen que influir en la comunidad. Creo que hay cuatro puntos fuertes y lo habíamos comentado en algún momento, es este estado centralizado, que las empresas estaban acostumbradas a tener un estado centralizado para todo y que entonces lo único que había era jerarquía y control.
Y el nivel de estrés de las personas en ocasiones ahí adentro, de esta jerarquía, de este control, de no poder tener más movimiento, eran muy fuertes. De hecho, te puedo decir que muchas empresas para eso me llamaban, tanto empresas pequeñas, pymes, como empresas grandes. Y es porque hay una conciencia tradicional sobre cómo llevar una empresa. Y empiezan los procesos de cambios organizacionales, donde te puedo decir que se hace desde la idea de poder hacer un cambio dentro de la organización en sistemas. Y, por ejemplo, ahí he trabajado para algunos partners de Oracle y de Microsoft, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que tiene que haber un cambio, y se está dando el cambio ahorita, de mercados más libres. Y estos mercados más libres es una forma diferente de poder hacer el dinamismo dentro de la empresa, tanto con las personas como con las empresas que se están moviendo y cómo se está moviendo el mercado. Y es porque hay mercados de competitividad. Y la empresa hacia adentro con sus colaboradores vive un mercado competitivo fuerte. O sea, no solamente es como comentábamos hacia el exterior, sino al interior. Hay un mundo de competitividad y este es el segundo desafío que presentan las empresas. Uno, las empresas que siguen centralizando. Dos, las empresas que se siguen moviendo desde esta competitividad. Y hablaríamos de un ecosistema. Un ecosistema, ¿no? Que me muevo desde el yo y solamente desde el yo. Después viene un mercado social. Aquí las empresas ya se abrieron y utilizaron las redes para poder hacer un mundo de negocios totalmente diferentes. Redes donde podamos unir a las empresas con otras empresas y con otros países. De hecho, si estamos teniendo esta reunión, es gracias a otro nueva forma de poder contribuir y de vincularnos unos con otros. Yo he tenido durante este año muchas aproximaciones con Chile. Realmente ya estoy tomando a Chile como otra de mis grandes casas. Tengo grandes amigos por allá, Joyce Veloso, bueno, tú, Cris, y bueno, otro Cristian por ahí, todo el equipo de Human Capital. Entonces, la verdad es que hay partes que se están interesando en poder hacer unión de instituciones con otras empresas para poder hacer cosas más grandes, tanto interno como externo. Los equipos se están uniendo de manera diferente. Y lo último es la co-creación. Y creo que hacia allá tenemos que apuntar. ¿De qué manera, desde este ver y desde este actuar de las organizaciones, vamos a lograr hacer un cambio para que no sea un ecosistema, sino sea un ecosistema? Es decir, ¿de qué manera, de forma ecológica, podemos estar varios sistemas unidos? ¿No? Preguntarte, siempre, bueno, tú has tenido la oportunidad de trabajar con empresas grandes. ¿Hay diferencias en empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas? ¿Cuál ha sido tu percepción de las empresas en general? Pensando lo que está pasando hoy día, bueno, lamentablemente hay muchas empresas que están quebrando, hay muchas empresas que no cambiaron y han tenido que hacer todo un proceso. ¿Cuál es tu sugerencia, consejo, desde tu mirada hacia las empresas que están en desarrollo y obviamente las que ya están en una franca consolidación económica, de marca y todo? ¿Cuál ha sido tu percepción en este último tiempo? Considero que hay empresas grandes que están deseando un cambio y que están haciendo cambios. Si tú me dices de las pymes, creo que son las que están sufriendo más, las medianas y las pequeñas empresas, y sin embargo estas son las que están haciendo que haya un movimiento diferente dentro de las mismas y esta manera de poder hacer redes de negocios y demás. Como dices, hay mucha gente que ha desafortunadamente tenido que cerrar sus negocios. Aquí en México es muy fuerte. No puedo negar que a mí me dolió mucho que muchos de mis amigos tuvieron que cerrar sus negocios y en esa forma de hacer este proceso de reflexión de cómo tuve que cerrar o por qué tuve que cerrar, lograron hacer otros negocios más. Fíjate que hubo otras empresas donde los mismos empleados levantaron la mano y dijeron, vamos, bájame un poco más el sueldo y veamos de qué manera juntos sacamos de forma creativa a la empresa. Entonces, fíjate, ahí ya nos estamos moviendo nuevamente al co-crear. Ya no está esta división tan jerarquizada como en empresas muy, muy grandes, de yo soy acá el que digo y tú ejecutas. Posiblemente ya hay empresas grandes también que lo están haciendo, que es yo escucho y juntos co-creamos. De hecho, yo le cambiaría el nombre al liderazgo. Ya en algún momento Maturana lo comentó, que cambiarle el nombre al liderazgo a co-crear, ¿no? A co-inspirar con el otro. Entonces, es tú como equipo, ¿qué me traes a mí
que yo puedo hacer equipo contigo y yo lo que hago solamente es ejecutar. Creo que la visión de liderazgo se está cambiando. Y efectivamente, si tú me dices desde la experiencia que tengo, en este momento, este año, ha sido más las empresas pymes, medianas y pequeñas, las que han recurrido a mí para hacer cambios dentro de la organización, para hacerlas crecer. Y la verdad es que hay muchas que han logrado despuntar, hay otras que, fíjate, me haces que ponga un ejemplo. Hubo una empresa, un CEO que vino y me dijo, Arlet, necesito hacer un cambio dentro de la organización. Entonces le dije, ¿qué te parece si te vienes para acá, al jardín de este lado, y podemos platicar acerca de qué es lo que necesitas? Y entonces me decía, hay que hacer un cambio, es que tenemos, y se enredaron ahí en, vamos a hacer un cambio, y vamos a hacer un cambio, y vamos a hacer un cambio, y de ahí no salían. Y de repente, fíjate nada más con qué pregunta, les dije, pon un ejemplo de algo que está sucediendo en tu empresa. Y cuando pusieron el ejemplo sobre qué era lo que estaba sucediendo dentro de la empresa, fue increíble, porque él dice, fíjate, Arlet, tengo una sala de juntas muy grandes, siempre estamos 30 personas en esa sala de juntas. El otro día éramos 5 personas y esas mismas 5 personas estábamos reunidos en diferentes partes de la misma sala, en los mismos lugares, cuando pudieron haberse acercado para tener una reunión pues más de cerca. Y cuando le dije, ¿y qué hiciste tú? ¿O qué pusiste tú sobre la mesa para que hubiera ese acercamiento? Ahí fue donde le cayó el 20. Tú tocaste un tema, bueno, podríamos hablar mucho de Maturana, un gran representante chileno en el mundo. La autopoiesia ha tenido un gran impacto en el mundo y, bueno, podríamos hablar un montón, pero ¿cómo ves tú este proceso reflexivo, este proceso filosófico? Porque el tema hoy día era filosofía organizacional, un tema que nosotros vamos a tocar quizá en algún momento en nuestra formación. ¿Cómo tú ves esta mirada filosófica que se puede hablar hoy día en las empresas? Por lo menos personalmente yo tengo una pequeña campaña con respecto a cómo podemos incorporar la filosofía como una herramienta práctica para poder hacer estos cambios, estas reflexiones, estos cambios conceptuales, estos modelos mentales, que no es tan fácil porque lo que yo te decía anteriormente, tenemos mucha influencia también de la historia burocrática, de la historia también de la ingeniería, de la mecánica. Entonces vamos a tener que hacer esta co-creación, pero también con un paradigma nuevo, con una nueva visión y obviamente con una nueva filosofía. ¿Cómo tú ves esa mirada o ese cambio necesario e imprescindible hoy día para las empresas y en general para las organizaciones? Es súper interesante tu pregunta, porque tal pareciera que nosotros miramos la filosofía de la empresa solamente como el eje rector. Hace muchos años me tocó estudiar con mi gran maestro Mijael Blumenstein y Katia del Rivero. Fue la primera vez que tuve una mirada diferente desde lo sistémico. En tanto, fíjate, ellos nos decían, cuando llegas a una empresa, tienes que mirar el eje rector de la empresa, pero también qué se puede crear con esto, qué puedes co-crear con esto, desde la incertidumbre. Acabas de decir un punto bien lindo, porque tal pareciera que uno de los problemas o de las situaciones que viven las empresas es un problema existencial. Fíjate qué lindo, un problema existencial. Es decir, si aparezco, si soy mencionado, si soy nombrado, existo. No solamente hacia adentro de la misma empresa, sino hacia afuera. Y efectivamente hay una manera diferente de hacer filosofía dentro de la empresa. Antes se creería que la filosofía solamente es leer, no sé, a Kierkegaard, de Heidegger, y ahora nos hemos dado cuenta que la manera de hacer filosofía es precisamente traer, por ejemplo, estas preguntas que ellos se hacían hacia el interior de la misma empresa para poder llegar a soluciones totalmente diferentes sobre lo que está ocurriendo dentro de la misma empresa. Es decir, ¿quién estoy siendo en esta empresa y quién quiero ser? Y también la pregunta es, ¿quién está siendo esta empresa? Fíjate, en este mercado, en esta comunidad, en este país, en nuestro Latinoamérica tan hermoso, que creo que tenemos mucho que demostrar y aún así nos estamos quedando abajo precisamente por no querer hacer una pausa para mirar hacia dónde estamos mirando. Con respecto a eso mismo, cuando tú hablas de co-crear y bueno, tocando la visión sistémica, bueno, yo me formé mucho en el Instituto de Filosofía de Ciencias de la Complejidad y hablan un poco de esta mirada autopoyética, esta mirada de cómo hacemos esta pregunta que tú dijiste, bueno, interior y exterior. ¿Cómo relacionamos
para que tenga un fin, porque claro, de repente hay muchos conceptos que uno cree, bueno, son muy teóricos, porque tienen que nacer un poco en el mundo de las ideas. Platón era uno de sus representantes, las ideas platónicas, pero después también tiene que ver esta famosa pregunta que se hacen todos, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la filosofía en las empresas? ¿Cuál sería tu reflexión sobre qué? Porque te van a hacer esta pregunta, a mí me la hacen, me dicen, ¿para qué sirve la filosofía? Y obviamente de la empresa te van a decir, ¿para qué sirve la filosofía en las empresas? Entonces, ¿qué respuesta le podríamos dar a las personas que están escuchando o a las personas que están interesadas en incorporar filosofía organizacional en las empresas hoy día? Es bien importante tu pregunta. Vuelvo a lo mismo, porque se cree que la filosofía nada más es andar sobre las nubes. Y te dicen, sí, ya, ¿qué hora vas a aterrizar? ¿Por qué crees que los filósofos no ganan tanto dinero, no? Claro, claro. Justamente. Y no, la realidad es, la primera pregunta es, vámonos a un ejemplo claro. Tienes toda la razón. Vámonos a un ejemplo claro. Hay una reunión, por ejemplo, donde el área de ventas no está vendiendo. Si te das cuenta, ahí a veces es un mundo de egos, porque necesito ver cómo llego a mis KPIs o cómo llego a mis objetivos que me han planteado. El proceso reflexivo o el hacer filosofía es precisamente hacer las preguntas idóneas. Con la primera pregunta que yo siempre inicio en una sesión es, ¿qué es lo que deseas conservar? De todo esto que vamos a mirar para desmenuzar algo, ¿qué deseas conservar? ¿Y cuál sería para ti un buen resultado de esta reunión? ¿Y cuál sería para ti un buen resultado a fin de año o a donde te plantees esos objetivos? Y a partir de ahí, fíjate, cada persona lanza una pregunta hacia adentro del mismo equipo. Y es hermoso, porque alguien puede decir, ¿por dónde podemos empezar? Y ahí hay una retroalimentación. ¿Cuál sería, de qué manera podría yo cambiar la perspectiva de algo malo que nos sucedió? Y si eso malo realmente fue tan malo, ¿qué te trajo de bueno? Porque tal pareciera que no nos han enseñado ni a nivel personal ni a nivel empresarial a aprender de aquellas situaciones que se nos ponen como obstáculos. Tal pareciera que no nos los enseñan. Tal pareciera que nos enseñan a que todo tiene que ser éxito, 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 éxito. Todo tiene que ir formando y vamos y todo, y córrele y sí, y tú puedes y si no puedes, fracasas y no. La filosofía te ayuda a saber que somos un grupo de personas tratando de llegar a una visión en común. Entonces, el hacer preguntas nos lleva a un lugar totalmente diferente. Y es así. La realidad es que cuando me reúno con estas personas, salimos con objetivos tan claros y sobre todo sabiendo en qué estoy contribuyendo. Porque la filosofía te dice, no hay manera de no contribuir hacia afuera. No hay manera de que no podamos contribuir. Realmente la filosofía lo que te ayuda es a hacer un cambio de paradigma. Y cuando hago estas reuniones, siempre me gusta cerrar con algo que decía Nietzsche en su vuelta, ¿no? Yo le llamo la vuelta al sol, para ponerlo más mexicano. Y es, ¿qué sucedería si hoy fuera el último día de la empresa y pudieras rescatarla? ¿Qué acciones llevarías a cabo? Y a raíz de ahí, sabes que esas son las que vas a querer llevar. Claro, es muy importante lo que dice, a pesar de que hoy día el desarrollo de la filosofía con lo de la pandemia nos vino a dar un poco un golpe a nuestras ideas que teníamos y nos ha hecho interiorizarnos un poco en estos procesos, como tú dices, internos. Europa está viviendo esos cambios, hoy día los filósofos están tomando muchas empresas, hoy día también el pensamiento, la lógica, un poco la epistemología que teníamos en el desarrollo conceptual, nos obligan un poco a pedirle favor a estas nuevas filosofías y obviamente la empresa no está ajena. Mira, cuando tú hablabas un poco de estas dimensiones o miradas, hay una pregunta un poco en esta línea. ¿Cuáles son las brechas? ¿Cuáles son un poco lo que está emergiendo en el futuro? ¿Cuál ves tú? Porque es quizá una instancia para preguntarte. Yo siempre recalco mucho a los invitados porque tú has tenido una muy buena participación con empresas no menor y también te ha permitido ver estas diferencias.
a tu manera de abordar estos problemas, las brechas, ¿cuáles son lo que el futuro un poco predispone a las empresas en este momento? Yo diría tres principales brechas. La primer brecha, y considero que es la más fuerte porque la veo así como un macrocosmos, es la brecha entre yo y la naturaleza. Hubo una brecha muy fuerte donde ahora ya las empresas se están dando cuenta de cuál es su aportación o cuál es su contribución hacia la naturaleza y de qué manera también tenemos que cuidarla porque formamos parte de ello. Y cuando hablo de naturaleza también hablo de un ecosistema, ¿no? Un ecosistema muy fuerte para todos y que finalmente en ese estamos viviendo. El segundo es una brecha yo con los otros. Se hizo una brecha muy fuerte entre yo y los otros. Hicimos una diferenciación muy, muy fuerte. Muchísimo, muchísimo, muy fuerte. Y esa brecha nos llevó a separarnos y a tener una manera de vincularnos muy, muy separada. Y tal pareciera que también esta situación que estamos viviendo une nuevamente esta reflexión de qué estoy siendo yo con los otros. Y esa brecha posiblemente se está cortando para algunas personas y para otras personas se está haciendo más fuerte. Y yo sé que estamos hablando de las organizaciones, pero también sé que hay muchos papás que están escuchando, que están dentro de las organizaciones, y es bien importante que enseñemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes a no tener una brecha tan grande, porque esta brecha genera muchas situaciones. Y ahora los que van a llegar a las nuevas empresas son estos adolescentes, estos jóvenes que están saliendo al mercado. Y la otra es, la brecha más fuerte que tú lo acabas de decir es yo conmigo mismo o conmigo misma. Hay una brecha tan fuerte que ya no llegábamos a saber. Por ejemplo, me llegaba mucha gente aquí al espacio para proceso reflexivo diciéndome, me despidieron de mi trabajo. ¿Y ahora quién soy yo? Ya no soy nadie. Porque si no tengo esta posición, si no tengo este trabajo, no soy nadie. Y la realidad es que a veces, yo sé que se va a escuchar fuerte la palabra que voy a decir, nos domestican desde muy niños a que tú tienes que estudiar. Fíjate, ni siquiera por hacer lo que tanto amas. Tú tienes que estudiar porque tienes que ser alguien para el otro. Tú tienes que ser alguien para la sociedad. Y entonces perdemos esta dimensión de quién estoy siendo yo. Y la realidad es que siempre soy. No necesito un título para ser alguien, siempre soy, siempre estoy siendo. Lo importante es que yo identifique quién estoy siendo en este momento para los otros, para mí y para todo mi ecosistema. Claramente, bueno, ahí estaríamos entrando en algo que también, bueno, tangencialmente lo podríamos considerar. Bueno, tú eres terapeuta, siempre hablamos de la consultora que elevaste un poco al final a gestionar personas, porque las empresas están hechas de personas. Persona es un concepto bastante amplio, difícil de entender, siempre construyendo y deconstruyendo un poco lo que van apareciendo con las épocas. ¿Por qué están fallando estas empresas? Las personas están en una segunda categoría, hay que levantar quizá una nueva valoración de las personas. ¿Dónde está ese trabajo desde las personas que tú crees que podrían aportar mucho valor a que estas brechas se acorten o definitivamente, ojalá, en un tiempo breve desaparezcan? Porque lo que tú dices es muy cierto. Hoy día uno habla de una empresa, pero en realidad habla de personas que están en esa empresa y que obviamente después con estos procesos de vinculación, trabajo toda la vida, empiezan a perder ese valor y después te toca a ti y creo que debes tener mucha experiencia también en el tratar personas que están en estos procesos muy, muy destructivos y muy difíciles también de sobrellevar. ¿Cómo ves tú eso de las personas en las empresas y cómo acortar esa brecha? Linda tu pregunta, muy, muy linda. Bueno, 20 años fui gerente de recursos humanos, me dediqué a recursos humanos durante 20 años y te puedo platicar muchísimas empresas, muchísimos movimientos que vi durante esos 20 años. Y cuando tú dices acortar esta brecha entre nosotros y la empresa, fíjate que hay tres cosas que nosotros no podemos perder de vista y que esto se ve muy sistémicamente. El primero es, debe de haber siempre un equilibrio entre el dar y tomar.
que yo sienta que para la empresa es valioso esto que estoy dando, que la empresa lo tome y también me dé, y que lo que me da la empresa yo también lo tome. Ejemplos claros es cuando yo salgo de una empresa que amé mucho por cualquier situación para irme a otra y dejo mi corazón en esta empresa y no puedo ocupar el de la otra. Sigo hablando de esta empresa durante mucho tiempo y no logro ponerme la camiseta. Es interesante. Realmente hay una brecha y no una brecha, es como una liga. De repente se estira y a veces no. Fíjate, la segunda parte que tú comentabas y también es muy importante, aparte de este dar y tomar, es también la parte de la pertenencia. Toda persona necesita saber que pertenece. Y dentro de una empresa tenemos que tener esa sensación de que pertenecemos. La persona como tal, como ente individual, si lo queremos llamar así, necesita saber que pertenece a él mismo y que pertenece a algo mucho más grande. Por eso es que muchas personas buscan empresas muy, muy grandes, porque necesitan saber que pertenecen a algo muy grande. Y cuando esta empresa no me da ese sentido de pertenencia, me siento perdido. Porque no sé allá, pero acá en México, muchas veces las empresas, nuestra primera casa es la empresa. La primera casa es la empresa y la segunda casa es nuestra casa. Así que la casa grande es la empresa y nuestra casa chica es nuestra casa donde vamos a descansar. Y en este momento, por ejemplo, de pandemia, ¿no? De toda esta situación que se ha vivido a nivel mundial, no perdimos una casa. O sea, se convirtió en nuestras dos casas y nuestra familia no sabía si estábamos trabajando, estábamos qué, y necesitábamos sentir pertenencia. Y es bien importante que las empresas hagan que sus colaboradores sientan que pertenecen a esa empresa. Y las familias, que pertenezco a esta familia y que soy parte de esta familia. Entonces, fíjate, ya llevamos dos. El orden, ¿no? Entre tomar y dar, la pertenencia, y ahora sí me voy a la jerarquía. La jerarquía es saber qué lugar ocupo en este lugar en donde me encuentro en este momento. En estos cambios que se han ido dando, las personas a veces ya no saben ni qué lugar ocupan. Ya no sé si soy colaborador, si soy líder, Entonces, el saber qué lugar ocupo en una familia, qué lugar ocupo en una empresa, ¡ay! Es como de eso que te calienta el corazón porque sabes exactamente hacia dónde vas en una visión en común. Y creo que ahí lo importante, fíjate, para disminuir muchas cosas, para cortar, al menos algo que me ha funcionado en mi experiencia como recursos humanos, es saber qué es lo que el otro está poniendo sobre la mesa, qué es lo que yo pongo también sobre la mesa y cómo construimos juntos un futuro en conjunto. Creo que eso es importante. A participar a las preguntas, los que están en la audiencia, hay algunas preguntas que vamos a tener que quizás desarrollar. Acá hay una pregunta, Arlet, es una pregunta larga, pero interesante. Dice, bueno, ¿desde qué lugar las empresas están mirando el futuro y cómo va emergiendo esta mirada? ¿Cómo ves tú estos cambios que se podrían presentar en este ecosistema empresarial o organizacional? ¿Por qué es tan valioso la mirada sistémica en las empresas? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Por qué las empresas tendrían que adherirse a esa mirada? ¿Qué ventajas tiene tener una mirada sistémica en las empresas? Es muy pregunta. El poder tener una mirada sistémica es darte cuenta que lo que a ti te impacta como persona va a impactar en tus compañeros de trabajo, en tu empresa, en tu comunidad, en tu ecosistema, en tu familia. Si yo vengo muy de malas porque en la empresa no me fue muy bien, no vas a llegar feliz a tu casa. La mirada sistémica es de qué manera esto con lo que yo estoy contribuyendo impacta a otros. Tal pareciera que nosotros medimos la organización solamente dentro de una estructura. Es muy linda tu pregunta, porque impacta no solamente de manera individual, no solamente impacta en la empresa, impacta en nuestros hogares, impacta en nuestra comunidad, impacta en nuestra familia. De hecho, no sé si ustedes lo han vivido, pero, por ejemplo, hay personas que trabajan 24 horas, 36 horas, 72 horas y llegan a casa y ya ni siquiera quieren ver ni saludar a su familia ni nada. Ese es el impacto. Tú tienes que darte cuenta de qué manera estás liderando o coinspirando con tu equipo para mirar de qué forma estás impactando a otros.
Y me gustaría nada más añadir 4 cosas. Hay 4 niveles de escucha dentro de este impacto sistémico. La primera escucha es cuando nada más escucho desde mis juicios. Y entonces no estoy escuchando al otro. Y eso tiene un impacto, porque no me permito expresar ni permito que el otro se exprese. Después viene otro siguiente nivel de escucha. Y ese es a uno que yo invito mucho. Y es, Darwin siempre traía un cuadernito donde cuando le refutaban su teoría apuntaba no aquello lindo que le habían dicho de la teoría, aquello que no era tan lindo. Y entonces lograba mirar esos puntos ciegos para poder hacer una modificación o para poder mirar lo que el otro estaba mirando. Y creo que lo mismo sucede dentro de las empresas y por eso es tan valioso este impacto sistémico. Tan valioso, desde la escucha y desde la manera en donde estoy generando conversaciones. Y alguien puso por ahí algo sobre la pertenencia. La idea es que, ¿no será que al tener ese sentido de pertenencia hacia la empresa afecta a tu entorno familiar? Fíjate que es una muy buena pregunta y muy linda. El sentido de pertenencia es, yo pertenezco a esta empresa y esta empresa es la empresa para la que yo trabajo y se evitan muchos, por ejemplo, puede ser robos, o que yo sea desleal con la empresa, o que yo no tenga confianza con la empresa. Y es muy linda tu pregunta porque la voy a unir a la otra. Cuando veo una parte sistémica, lo que yo hago es unir qué rol estoy ocupando en este lugar y desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si ahorita alguien llega y digamos que ahorita en mi empresa entra una de las chicas que está laborando conmigo y que colabora conmigo y a las que amo y adoro con todo mi corazón, llega y me dice, ¿qué crees? Mi hijo acaba de chocar. Voy a ocupar diferentes roles. Si ocupo el rol de amiga, puedo decir, amiga, no, ¿cómo crees? Vámonos, ahorita. Si ocupo el rol de líder, le puedo decir, ¿qué te gustaría hacer con esto que está sucediendo? ¿Quieres irte? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Necesita algo tu hijo? Y si hablo como mamá es, no, amiga, por favor. Según, o sea, es decir, el rol que tú ocupas es el que te va a dar la pauta para muchas cosas. El sentido de pertenencia te va a decir, pertenezco a esta empresa, pero esta empresa no pertenece a mi casa, pertenezco a esta empresa. Es como los equipos de fútbol, ¿no? Tú perteneces y llevas la bandera de tu equipo a más no poder, y bueno, a veces hasta por eso hay confrontaciones, por eso es que puse la parte de la escucha y la conversación. Correcto. Arlet, bueno, es súper interesante eso porque eso claramente es muy transversal al proceso también socioafectivo, psicológico que las personas van experimentando durante una organización. Ahora, ¿cuál crees tú que ese proceso muy, que ya lo tocamos harto, este proceso reflexivo? Bueno, yo tengo una formación también en esta mirada reflexiva, un poco analítica, que se usa bastante también, cómo analizamos los problemas, cómo los reflexionamos, cómo superamos también el método deductivo, que es lo que quizás hoy día nos influencia mayormente, esta forma de gerenciar científicamente, y nos encontramos ahora con un proceso que vamos a tener que replantear nuestros métodos, ya de cara un poco que hacía la crítica al método, hay cuestionamientos también a que el método debe mejorar, y obviamente lo que tú hablaste, el paradigma. Mezclando todo esto en organizaciones tanto públicas como privadas, ¿tú ves diferencias en los procesos reflexivos en organizaciones públicas y en organizaciones privadas? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Cuál es el camino? Es una pregunta ambiciosa, pero te la tengo que hacer porque aprovechar tu experiencia también en otro país y obviamente también haber caminado por algunas empresas privadas y también públicas. ¿Cuál es tu mirada? Puedo decirte que la empresa privada se da más oportunidad de cambio que la empresa pública. Desafortunadamente, como se esté dando, a veces hay una influencia muy fuerte en esta pelea de puntos de vista, de criterios que tenemos, ¿no? La política, si alguien pertenece a un parlamento o a otro, a un grupo político o a otro. Entonces, la manera de hacer cambios dentro de las instituciones públicas es un poquito más fuerte.
te podría decir que es como tratar de romper de una u otra manera algo sin tener alguna herramienta. Y cuando presentas la herramienta para poder hacer un cambio, lo importante siempre, bueno, lo mismo es preguntar qué es lo que deseas conservar. Porque el problema es que a veces lo que desean conservar es el puesto. Justamente. Ahora, con respecto a esas preguntas que te hice sobre empresas, alguna experiencia que haya sido importante, que haya marcado tu desarrollo profesional como consultora, algo que nosotros podríamos tomar algunas ideas o algún tipo de experiencia que podrías compartir con nosotros en toda tu participación como consultora y obviamente como asesora en esta gestión de cambio en la mayoría de los casos, creo. Te voy a platicar. La primera experiencia, un día había un grupo de directivos de una empresa que es muy a nivel internacional, está en todos los países, en todos. Y entonces estábamos los directivos y la primera línea que les puse es, en esta reunión todos pueden decir lo que quieran. De una u otra manera yo siempre invito a que actives tu escucha, porque al activar la escucha, activas tu propia escucha y activas la escucha del otro. Y entonces uno de los directores, ya como a mitad de reunión, dijo, esto no me está gustando, no lo quiero, me paro y me voy. Y yo veía como los demás directores así como que codeaban de, ¿qué estás diciendo? Y yo le dije, oye, está delicioso, porque esa fue una de las primeras pautas que dimos y de las primeras reglas que dimos. Sí, adelante, puedes retirarte. Si alguien más gusta hacerlo, adelante. No hay problema, aquí estamos libres. La ideal aquí es poder poner sobre la mesa cuáles son nuestras incertidumbres. Al día siguiente yo tuve una reunión con ese directivo y me dijo, Arlet, te ofrezco una disculpa. En verdad te ofrezco una disculpa. Creo que fui un patán. La verdad me dolía mucho el estómago, me sentía muy mal y lo que tú estabas diciendo a mí no me estaba haciendo clic. Y le dije, la primera pauta que yo puse fue la escucha. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente la escucha es bien importante. El primer nivel de escucha es que yo hubiera escuchado mis juicios y me hubiera montado en mi cabra y hubiera dicho, ¿cómo puede ser posible que no me haya escuchado y entonces emitir un juicio sobre otro? Porque finalmente todos traemos criterios de valor cargando. Y me hubiera podido enojar. El segundo nivel de escucha es escuchar al otro. ¿Qué es lo que te está diciendo? De una u otra manera, el que él se parara y se fuera, como supe escuchar eso que posiblemente yo no estaba mirando, cambié la dinámica de tipo de preguntas. Y ahorita les voy a decir cómo puede ser muy rico una dinámica así. La tercera fue una escucha empática. ¿Desde dónde este hombre está diciendo lo que está diciendo? ¿Desde dónde los demás lo están diciendo? Y cuando tomas como escucha empática es un corazón abierto. De hecho, es mucho esto de la teoría U. Peter Senge lo pone mucho en sus libros. De hecho, me encanta estar con Peter. Porque es mirar con nuevos ojos lo que está sucediendo. Y la última es la escucha generativa. Y la escucha generativa es escuchar absolutamente todo y con esto que hemos escuchado, ¿qué podemos hacer? Uno de los puntos claves para hacer un cambio dentro de una organización, yo les diría es lindísimo que reúnas al equipo y que efectivamente los coloques en medio de un salón y les digas, te voy a pedir que observes todos tus juicios acerca de la empresa o del proceso o del proyecto o de lo que ustedes quieran mirar. Todos tus juicios y colocarlos. Y después, algunos, lo que van a salir es salirse del círculo, más o menos dura esta dinámica unos 15 minutos que dejas que el otro suelte sus juicios, los sacas del círculo, haces el círculo más grande y permites que los demás escuchen lo que tú escribiste. En esta escucha, sin debatir, sin poner nombres, simplemente escuchar. Ya que escuchas, ahora sí todos participan en esto que escucharon, desde dónde lo escucharon. Porque puede ser que yo sea el área de recursos humanos y yo no me dé cuenta que el área de ventas está pasando por una situación donde necesita personas o donde hay que hacer una evaluación diferente o una capacitación. Y entonces esta escucha me permite mirarlo. Y a partir de ese momento ya hay una reunión donde empezamos a poner acuerdos y empezamos a generar cosas. Eso es algo lindo. Ese es el primer ejemplo. O sea, esa es la escucha. No fue nada cómodo que se parara el director y se fuera, por supuesto que no. Al día de hoy nos llevamos muy bien.
Sin embargo, esa fue la regla del juego, eso fue lo que yo puse sobre la mesa. Fundamentalmente, bueno, vamos al punto siempre de llegar al diálogo, el desarrollo de diálogo, una de las cosas que estamos también tú y yo desarrollando en este postítulo en CECAFI un poco, cómo dialogamos las personas y cómo logramos ponernos de acuerdo, y como bien tú lo decías, cómo desarrollamos esta escucha en los diferentes niveles para poder alcanzar esos logros tan importantes de poder avanzar todos juntos, porque al final tenemos y entendemos la realidad desde muchos puntos de vista. Quería tocar una pregunta que es bastante recurrente y que seguramente también tiene que ver con este director. Valentina pregunta, ¿cuál es el impacto de los procesos reflexivos dentro de las organizaciones desde las conversaciones con esta mirada en el liderazgo? Yo la voy a reestructurar un poco, pero siempre es interesante tocar el liderazgo sistémico. De hecho, uno se trabaja mucho en gerencia, seguramente te ha tocado mucho de cambio gerencial, que no es fácil, porque se posiciona mucho el ego, es un tremendo aliado a veces de no cambiar el ego, es un temazo, el ego tiene que ver, quizás mucho de lo que pasa en el mundo a veces tiene que ver culpa del ego. Pero ¿cómo lo ves tú desde el liderazgo? ¿Qué te ha tocado trabajarlo? ¿Cómo se trabaja un liderazgo sistémico? ¿Y cuál podrían ser esta mirada nueva a partir del liderazgo que tiene gran influencia en las empresas? Porque seguramente a ti te ha tocado trabajar con gerentes y con gerenciales donde no es fácil hacerlo. Creo que todo se remonta al primer punto, a esta situación centralizada donde se cree que el líder es aquel que tiene la palabra máxima y hasta ahí termina. Actualmente se está viendo que no hay ese liderazgo. Para ser honesta, desde mi mirada, cuando decimos, este liderazgo directivo, este liderazgo posiblemente sea encasillar. Y cuando yo encasillo a una persona desde esa mirada, ya todos los demás del equipo compran que es un líder feo, que ni siquiera te debate, que ni siquiera te permite escuchar, que ni siquiera te permite alguna otra situación. Considero que el liderazgo es una apertura para poder contribuir con el otro, para poder coinspirar con el otro, y que no toda la gente se presta. ¿De qué sirve el proceso reflexivo en esto? En hacerle preguntas al gerente, al líder, sobre a dónde quiere llevar a su equipo. Hubo una empresa pública que un día me mandó a llamar y recuerdo mucho esa reunión porque me dijo, es que todos, absolutamente todos, son unos ineptos y por favor se van temprano, no tienen compromiso. Y yo le decía, ¿qué es irse temprano? A las 6 de la tarde se van. Ok, ¿y a qué hora es su hora de salida? A las 6. Ok, ¿qué es para ti que no tienen compromiso, que no se quedan? Oye, ¿y te cumplen los objetivos? Sí. ¿Y terminan su trabajo? Sí. ¿En tiempo y forma? Sí. Entonces, para ti la manera de evaluar al otro es porque se quede un poco más de tiempo. Y ahí es cuando se quedó. Bueno, no, sí. Digo, porque bueno, puede ser que pues se queden más tiempo y no cumplan sus objetivos. Entonces, esta mirada reflexiva lo que hace es que el otro caiga en cuenta de qué es lo que está poniendo sobre la mesa y qué es lo que el otro está poniendo sobre la mesa que no me estoy permitiendo escuchar. Y cuando tú hablabas del diálogo, a mí, ahí el diálogo me generaba un poquito de ruido, porque a mí me encanta la palabra diálogo acompañado de la conversación. Y conversar es versar al mismo ritmo del otro. Es como poder decir, oye, ¿qué te parece si bailamos ahorita una salsa? ¿No? Y entonces bailas ese ritmo que el otro está bailando, colocando sobre la mesa aquello que tú consideras que puede llevar a un fin común. Se escucha un poco idealizado, sí, yo les puedo decir que funciona muchísimo en las empresas, solo que, ojo, hay que saber qué preguntas hacer. Y mi recomendación es no hagas una pregunta cerrada, haz una pregunta que aperture camino. Mira, Arlet, bueno, salió una pregunta larga, pero bastante interesante de Mauricio. Mauricio estuvo con nosotros, ingeniero. Pregunta, dice, ¿cuáles son los roles
y propósitos o equivalentes que cumplen las empresas privadas y públicas. Te lo pregunto, dice, en términos de los derechos que se está en discusión en relación al derecho de la huelga. ¿Es válido ese derecho en el servicio público o derechamente un trabajo? Ay, qué lindo. Es una pregunta, bueno, tiene que ver un poco con esta mirada de los derechos también que se van formando, lo conversamos en algún momento con, seguramente la mirada pública en México tiene algunos similes en Chile, pero también en las empresas privadas se levanta este derecho un poco de poder darnos este derecho a participar de las empresas que tú lo dijiste, la retribución de las empresas. ¿Cómo debieran ser las empresas con estas personas que se ponen la camiseta? ¿Qué esperaría uno de las empresas para poder superar también estos conflictos que son bastante comunes? Es que fíjate, todo el conflicto viene desde un conflicto social, viene desde la discriminación. ¿Y a qué le llamo yo discriminación? En esta idea de que yo pongo una teoría sobre la mesa y si tú no la aceptas, la haces a un lado. Yo creo que muchas de las huelgas vienen por eso, por un conflicto social y de discriminación. Cuando nos damos cuenta que cada uno tiene sus criterios de valor y los ponemos sobre la mesa, es de una manera totalmente diferente. Y sobre todo cuando llego con la idea de conversar. Desafortunadamente muchas veces no llegamos con esa idea, porque llegamos con una idea totalizadora. Cuando llegas con la apertura de la conversación es muy, muy diferente. Yo les digo que hay dos maneras fuertes en las que a veces abordamos las situaciones, tanto dentro de las empresas como fuera. Y cuando me hablas de una huelga, cuando me hablan de una empresa pública o de una empresa privada, cuando es esta forma en la que yo quiero exigir mis derechos, en ocasiones en este no permito que la otra persona exprese lo que quiere poner sobre la mesa. Y yo le llamo, o trato de colonizar al otro para que tenga la misma idea que yo, o trato de exterminarlo. Entonces, o te subes conmigo al barco desde donde yo lo digo, o te bajas. Y creo que ambas partes tienen que sentarse en una discusión totalmente diferente, en una conversación totalmente diferente, sabiendo desde dónde el otro está diciendo lo que está diciendo. Por eso es que es tan importante este rollo de la escucha. Y con claro, perdón. Obviamente, volvemos al punto, el diálogo, la conversación, la relación, que también tocaste como parte importante, y volvemos un poco a la interacción, a esta sinergia que se produce con este paradigma, porque la gente a veces tiene que entender, yo hace mucho tiempo, el año pasado, me tocó hablar sobre salud sistémica. Y bueno, los elementos que aporta la sistémica no solamente es las empresas, sino que en el área de salud, en el área de educación y otros. Así que claramente el paradigma sistémico es, bueno, tú has tenido el privilegio también de trabajar con uno de los autores de la sistémica. Brevemente, Arlet, ¿cuál es tu sensación de la sistémica? ¿Tiene mucho que dar? ¿Es necesario tomar este paradigma y empezar a hacer desarrollo? ¿Cuál es tu conclusión final sobre esta visión? Me encanta lo que... El sistema, por ejemplo, vámonos al sistema digestivo. Si hay una piedra en nuestro sistema digestivo, va a doler. Nos vamos a enfermar, nos vamos a sentir muy mal. Y hasta que no tengamos la apertura de ir al médico y de seguir determinadas recomendaciones y también de cuidarme yo, no va a haber manera de que sane. Lo mismo sucede con lo sistémico en un contexto social. Tengo que darme cuenta dónde está esa piedra y dónde contribuyo yo a que se ponga esa piedra para que crezca y para que la situación no sane o no tenga una imagen de solución totalmente diferente. Creo que se basa mucho en la apertura. En esta apertura que yo tengo, fíjate qué lindo lo que acabas de decir, de querer sanar, si estamos hablando de salud. Y la salud no solamente tiene que ver con la corporalidad, ¿no? Con lo corpóreo, con el cuerpo, porque la realidad es que la salud viene desde acá, de qué nos estamos alimentando, de qué estamos nutriendo, cómo despertamos y qué es la primera bocanada que nos echamos. Algo negativo, tengo que ir a trabajar, ay la vida, ay esto, ay lo otro.
Si nosotros despertamos alimentando nuestro cuerpo de eso es lo que vamos a vivir en nuestra empresa y en cualquier lugar. Dentro de una empresa a veces llegas y lo primero que haces, el cerebro funciona increíblemente y el cerebro tiene mucha energía al inicio del día. Lo primero que llegamos es a leer mails y a ponerte malas por los mails. Entonces, yo sí pienso que la mirada sistémica es aquella que te ayuda a darte cuenta dónde hay algunas piedras o algunas situaciones que hay que mover para que el sistema funcione de una forma totalmente diferente. Total y absolutamente diferente. En lo sistémico se mira las configuraciones sociales dentro de cualquier sistema, ¿no? Ya sea el sistema familiar, las configuraciones que se van dando. Y es por eso que te debes de darte cuenta qué rol ocupas y en qué momento pierdes tu mirada hacia la visión común del otro. Y cuando pierdes tu mirada hacia la visión común del otro, tienes que observarte hacia dónde estás mirando, porque posiblemente ahí esté la solución. Claro, bueno, tú dices algo muy cierto. Yo creo que la sistémica aporta solución. Yo siempre sigo un poco de las personas que trato de tener una filosofía solucionista, como se dice. Si bien es cierto, tenemos que problematizar un poco los problemas, pero las soluciones son más importantes porque al final del día es lo que las personas andan buscando. Y yo creo que tú has tenido que participar en muchas soluciones de muchos problemas, que parte un poco por esa mirada también de las representaciones de las personas. ¿Te ha tocado mucho lidiar con este tema me imagino, de la desvinculación de las empresas? Debe ser difícil a nivel personal. ¿Cómo superamos, cómo podríamos usar la sistémica, por ejemplo, para superar esto humano? Sé que ha pasado volando el tiempo, pero me interesa mucho porque tengo una pregunta interna acá. ¿Cómo, como personas, cómo superamos estas desvinculaciones con esta mirada? ¿Cómo nos reorganizamos? ¿Cómo co-creamos un nuevo proyecto para poder superar también este proceso de pandemia que hoy día nos afecta a todo el mundo, lamentablemente? Si tú lo dices desde la mirada de la persona que desvincula a una persona, tal pareciera que los demás dicen, no, es que no sintió nada. No, no hay manera de no sentir. Claro que sientes. Y ahí me voy rápidamente a una experiencia que tuve. Una vez estaba desvinculando a una chica y estaba empezando a desvincularla y le decía, mira corazón, bueno, pues ya vimos que la solución no fue la que esperábamos, ¿no? Ya tenía ya 3 llamadas de atención. Digo, y entonces desafortunadamente esta reunión, pues tú ya sabes para qué es. Y ella con sus ojos súper lindos me dijo, haz lo que tengas que hacer, Arlet. Y le digo, sí, pero para mí es tan importante saber cómo te encuentras tú en este momento y de qué manera puedo contribuir para que, sé que no vas a salir bien contenta de aquí, ¿no? Pero de qué manera puedo contribuir para que tú puedas continuar tu camino. Porque hay personas que te dicen, oye, puedes boletinar mi currícula y demás. Yo esperaba algo así y su respuesta fue, vengo del doctor Arlet y me acaban de desahuciar. Entonces, lo que me digas ya no interesa. O sea, creo que eso, como RH, durante 20 años nunca alguien me había planteado algo así. Y lo primero que le dije fue, permíteme un segundo. Fui con mi CEO y le dije, está sucediendo esto y me encantaría poder contribuir. ¿Te parece bien si no le quitamos el seguro de vida para que al menos su familia quede con un dinero ahí? Y me dijo, perfecto, güey. Si eso es lo que quieres hacer y si tú crees que eso es lo correcto, adelante. Entonces, creo que la manera es de qué forma voy a contribuir con el otro, porque no hay manera de no contribuir. Y creo que este impacto que uno tiene al desvincular a alguien es de qué manera estoy contribuyendo contigo, de qué forma puedo contribuir, ¿no? para que te vayas bien y para que yo sepa que cuando tú llegues a tu casa, llegues con bien. Y también, de una u otra manera, sentir que hice algo por otro. Es bien importante. Yo les puedo decir que esa fue para mí, o sea, el más fuerte. Tengo unos muy cómicos, ¿no? Desde la desvinculación cómica, donde le paso a la persona que está llorando unos Kleenex, y acá en México hay unos Kleenex de muñequitos, y entonces jalas el Kleenex y trae un mensaje, y entonces decía, Virgencita de Guadalupe, quítame este dolor. Y entonces yo le paso el Kleenex, y él lo ve y me dice, ay, Arlet, qué mala onda. Entonces, como vi el Kleenex, claro, te ponemos la carcajada. Entonces, es saber desde dónde estás desvinculando a la persona. Creo que tiene que haber procesos, si tú lo habías comentado hace un rato, muy humanos.
tenemos que saber ser humanos. La otra persona no es un número. Todos estamos ahí y todos estamos en esta tierra por un momento, temporalmente, estamos de pasada. Y estamos dentro de una empresa de pasada. Entonces, es bien importante saber cuál es tu contribución con el otro y desde dónde quieres contribuir con el otro. Claramente. Arlet, bueno, ha pasado súper rápido el tiempo. Bueno, como conclusión, siempre yo digo, bueno, al final llegamos al tema humano, al tema personal. Bueno, tú tienes una historia muy linda también, lo compartimos una vez internamente. También quizás por eso gestionas las personas y tienes una mirada muy humana y que obviamente el sistema incorpora a las personas como un eje principal, como una participación importante. Quizás reconfigurar a las personas para reconectar, y yo creo que eso es lo que hace también tu consultora allá en México. Bueno, dejarte un espacio, estamos ya terminando el programa, dejarte un espacio para que puedas tus conclusiones, darnos ánimo también. Nosotros estamos acá en Chile con hartos temas también, pero reinventándonos y bueno, y esta pandemia también nos ha dado la oportunidad de conocernos. Bueno, y en Chile, como dices tú, Chile también te ha aportado muchas cosas. Estuviste con el profe Maturana acá en capacitándote y seguramente nosotros también aprendimos de tu experiencia. Para concluir, ¿cuáles han sido tus conclusiones un poco de esta experiencia para nuestra audiencia? ¿Cuáles serían tus palabras finales y de despedida ya del programa? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tengo 2 horas más? No, es cierto. No, Cris, no pongas esa cara. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones, por favor, estén con mente abierta, con corazón abierto y sobre todo con voluntad abierta. Creo que todos estamos navegando en esta tormenta, eso me lo enseñó una amiga, estamos navegando en esta tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y lo importante es poder tomar el mismo barco desde esta escucha, desde estas conversaciones ricas, con una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta, porque de esa manera podemos quitar la voz del juicio, la voz del cinismo y también la voz del miedo. Entonces, así me gustaría poder concluir. Más tiempo, ha sido un momento fabuloso, seguramente vamos a seguir conversando y agradecerte nuevamente por tu participación, gracias por hacer un espacio, no sé qué hora en México, creo que son las 7. Las 7. Así que eso, agradecerte y bueno, y seguramente te vamos a invitar nuevamente para que puedas contarnos mucho más, porque también tienes ahí tu faceta de terapeuta que seguramente lo vamos a conversar en algún tema muy interesante. Así que eso, agradecerte, despedirte y ojalá que todo resulte. Y nos vemos mañana. Ojo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, Arlet. Un gusto. Chao. Bueno, ha sido un interesante tema con Arlet y bueno, dejarlos invitados. Gracias por participar, gracias por los likes, gracias por las visualizaciones y los dejamos invitados para un nuevo programa. Ojalá que puedan participar nuevamente y agradecerles a todos por la participación. Vamos a tener el próximo viernes un capítulo número 5, ¿ya? Y vamos a tener una invitada también muy interesante, una ingeniera que nos viene a hablar sobre el mindfulness después de los 50 años. Así que lo esperamos y bueno, gracias nuevamente por la participación tanto en la fanpage como en Debemos TV. Así que ha sido un gusto para mí. En este capítulo 4 me he entretenido mucho con una amiga y ojalá que les haya quedado algún tipo de pregunta. Los comentarios estamos llanos a que ustedes nos puedan seguir siguiendo en nuestras redes y participando. Así que muchas gracias por todo y bueno, nos vemos el capítulo 5 el próximo viernes. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.